Hola a todos, vamos a empezar con este segundo vídeo del curso. Vamos a la página 4 del dossier. Vamos a seguir con los ejemplos de la parte de biomecánica, de esta primera parte de biomecánica. Entonces, vamos al ejemplo 3. Decíamos, en la clase anterior, repaso muy rápido de la clase anterior, ¿qué teníamos que hacer para resolver estos ejercicios de mecánica? Teníamos que hacer, primero de todo, el esquema. Un esquema donde representáramos todas las fuerzas con vectores, ¿sí? El cuerpo del que estábamos hablando y el punto de apoyo, ¿sí? Teníamos que expresar todas las fuerzas, el módulo de las fuerzas, las distancias del punto de apoyo de donde sale la fuerza de contacto a cada fuerza, todas esas distancias, y una vez teníamos las fuerzas y las distancias, teníamos que definir todos los momentos que nos quedaban generados. Entonces, si provocábamos un giro hacia la derecha, entonces quería decir que era un momento de tipo positivo. Y si era un giro hacia la izquierda, era un momento de tipo negativo. Entonces, a partir de esto, con todos los momentos definidos, su signo, todas las fuerzas y todas las distancias de las fuerzas al centro, hacíamos el equilibrio de momentos. Sumatorio de momentos igual a 0. Los momentos eran fuerza por distancia por el seno del ángulo que formaba el vector con el cuerpo. A partir de aquí podíamos resolver una primera incógnita, la fuerza muscular normalmente, de la que estamos hablando, y luego, para resolver la otra fuerza, que sería la fuerza de contacto, la fuerza que equilibraba el sistema, teníamos que hacer el sumatorio de fuerzas igual a 0. Teníamos que hacer la suma vectorial de todas las fuerzas del sistema, y al juntar todas las fuerzas, al final nos quedaba una única fuerza, lo que se llama la fuerza resultante. Y la fuerza de contacto sencillamente es aquella fuerza que equilibra ese sistema. Teníamos que descomponer primero los vectores con trigonometría, sumarlo todo y al final la fuerza de contacto es la que equilibra esas fuerzas que nos hayan quedado en el componente vertical y horizontal. A partir de aquí, con esa fuerza de contacto la resolvíamos, nos quedaba un triángulo rectángulo y lo resolvíamos por el teorema de Pitágoras. Y si queremos buscar el ángulo que forma, pues lo vamos a tener que resolver mediante trigonometría. Entonces, vamos a la página 4. Nos dice una persona se inclina hacia adelante hasta formar un ángulo con la horizontal. Un ángulo, aquí pone alfa, es un ángulo beta, que lo tenemos en el dibujo. Forma un ángulo beta con la horizontal. Cambiar el alfa aquí, ponéis beta, que aquí se ha colado esto. Dice, considera la columna vertebral totalmente rígida y recta, apoyada sobre la base de la espina dorsal y sostenida por los músculos de la espalda. Bueno, tenemos este sistema donde esto es la horizontal y tenemos que esta persona forma este ángulo beta con la horizontal, ¿no? Es como una persona que está estirada y levanta el tronco, ¿sí? Entonces, a partir de aquí tenemos una fuerza, que es esta. Luego tenemos otra fuerza, que es esta fuerza muscular de aquí, la fuerza muscular, y después tenemos la FA. ¿Sí? Tenemos FT, que es el peso del tronco, que son 310 newtons, nos dicen. Después tenemos el ángulo alfa, que es de 12 grados, es decir, este ángulo sería de 12 grados. El ángulo alfa de la fuerza FM, que esto lo desconocemos. Y tenemos un ángulo beta de 30 grados. El ángulo beta era el que formábamos con la horizontal, decíamos, ¿no? Y luego la FA, que es el peso de la cabeza, sería de 110 newtons. ¿Sí? Por tanto, tenemos las dos fuerzas. Esta nos falta, es nuestra incógnita. Y tenemos luego las distancias. Las distancias de todo esto, vamos a expresarlas así. Tenemos la primera distancia, sería esta, siempre al punto de apoyo, De aquí es de donde saldría la fuerza de contacto, si os fijáis, este es el punto de apoyo donde sale la fuerza de contacto, que es la que aguanta el sistema. La fuerza de contacto no la dibujaremos y no la trabajaremos hasta el final, porque sencillamente es la fuerza que equilibra todo el sistema. Por tanto, tenemos esta distancia, que es una distancia de 0,4 L, es decir, el 40% de la longitud de la columna. Tenemos otra distancia que es de 0,6 L, y luego tenemos otra distancia que es de L, ¿sí? Tenemos las tres distancias, 0,4 L, 0,6 L y la distancia L. Bien, entonces, a partir de aquí vamos a ir colocando todos los datos. Tenemos todas las fuerzas que decíamos, ¿no? Tenemos todas las distancias. Nos faltan los ángulos de las fuerzas con el cuerpo. Este ángulo es de 12 grados. Esta la tenemos. ¿Qué más? Nos falta este ángulo de aquí. ¿Cuál sería este ángulo de aquí? Pues si estos son 30 grados, fijaros que esto nos forma un triángulo rectángulo, ¿no?
Por tanto, esto nos formaría un triángulo rectángulo con un ángulo recto aquí. Por tanto, tendríamos que si estos 30 grados, entre los dos que faltan, me tendría que sumar 90 grados, ¿no? En total son 180 grados en un triángulo. Por tanto, tenemos que si estos 90 nos quedan 90 repartidos entre esto y esto, por tanto, 30 y 60 son 90. Por tanto, estos serán 60 grados, ¿no? Hacemos la diferencia de 90 menos 30 y nos daría estos 60 grados. Y esto igual, otros 60 grados que tendríamos aquí. Bien, pues ya tenemos todas las fuerzas y todos los ángulos, todas las fuerzas y todos los ángulos. ¿Qué más necesitábamos? Los momentos, es decir, el signo de la fuerza de giro que está provocando, ¿no? Si era un momento positivo o negativo. Vamos a pensarlo, decíamos, esta primera fuerza, si el punto de apoyo está aquí, el peso del tronco provoca un giro hacia la derecha, ¿no? Pues vamos a decir que es un momento positivo. Después, la fuerza muscular de los músculos de la espalda, ¿qué ocurre? Esto lo que provoca es que esto gire así, ¿no? Es un momento de tipo negativo. Y la fuerza de 110 newtons sería, si yo le aplico una fuerza aquí, provocamos un giro hacia la derecha, ¿no? Provocamos un giro hacia la derecha. Sería un giro de 110, un giro provocado por la fuerza de 110 newtons que provoca un momento hacia la derecha, es decir, un momento positivo. Bien, ya lo tenemos todo en el esquema para poder hacer el problema. Tenemos todas las fuerzas, tenemos todas las distancias y todos los ángulos de las fuerzas con el cuerpo. Una vez tenemos esto, ya empezamos a hacer el problema. Decíamos que lo primero era el equilibrio de los momentos, siempre seguiremos la misma metodología. Primero sumatorio de momentos igual a 0 y después sumatorio de fuerzas igual a 0. Sumatorio de momentos, venga, primer momento generado, sería este, ¿no? Era fuerza por distancia por el seno del ángulo, sería 310 por una distancia de 0,4 L, 310 por 0,4 L por el seno del ángulo, que sería por el seno de 60 grados. El primer momento sería esto, 310 por 0,4 L por el seno de 60. El segundo momento es negativo y es menos Fm multiplicado por la distancia, que sería en este caso 0,6 L, y multiplicado por el seno de 12, multiplicado por el seno de 12 grados. Y por último tendríamos esto, que sería 110 newtons de fuerza, 110, por una distancia L y por el seno de 60 otra vez. Y todo esto sería igual a 0, ¿sí? Por tanto, hacemos este sumatorio de momentos. ¿Qué pasaría aquí? Que tenemos dos incógnitas, ¿no? La L, ¿sí? Que es la longitud total, esto significa 0,4 por L, 0,6 por L, L, es decir, el 40% de la longitud total, el 60% de la longitud total y toda la longitud de la columna. Por tanto, si yo tengo una ecuación donde todo está multiplicado por el mismo número, esto se va, ¿sí? En este caso se iría, porque todo está multiplicado por L, por tanto yo podría dividirlo, la L dividiendo entre L al otro lado, y 0 entre L pues nos quedaría 0, ¿no? Bien, entonces a partir de aquí yo tengo todo esto. Resuelvo Fm, la Fm la paso al otro lado, ¿sí? La Fm por 0,6 por seno de 12 lo paso al otro lado y a este lado me quedarían 310 por 0,4 por seno de 60 más 110 por seno de 60. ¿Sí? Y a partir de aquí lo divido. 0,6 por seno de 12. 0,6 por seno de 12. Por tanto, esto lo resolvemos y aislamos Fm. Aislamos Fm. ¿Sí? Venga, por tanto, aislamos Fm en este caso. ¿Y cuánto nos quedaría Fm? Pues lo calculamos. 310 por 0,4 por seno de 60 más 110 por seno de 60 y luego todo esto entre 0,6 por seno de 12. Por tanto, nos quedaría una fuerza muscular de 1624. 1624. Lo voy a redondear un poco los números para que
para que lo tengamos más sencillo. Luego en el examen, si es un ejercicio, a lo mejor ponerle algunos decimales más, pero bueno, para no complicar los datos, lo ponemos en 1624. Entonces, ya tenemos la fuerza muscular, ya hemos resuelto la fuerza que tenemos aquí, la fuerza muscular. ¿Qué nos falta ahora? Nos faltaría resolver la fuerza de contacto. Nos dicen que calculemos primero la fuerza muscular, ya lo hemos resuelto. Esta es la fuerza muscular que hacen los músculos de la espalda, ¿sí? Para mantener el sistema. Y luego nos falta, nos dice el módulo de la fuerza de contacto. ¿Cuál sería el módulo de la fuerza de contacto? Por tanto, para conseguir la fuerza de contacto, que sabíamos que venía de aquí, ¿no? Que era lo que salía del punto de apoyo. Por tanto, tendríamos el sumatorio de fuerzas igual a 0, pero sumado de forma vectorial, de forma que teníamos que hacer lo siguiente. Vamos a ir colocando los datos. Decíamos respecto a un punto, ¿no? Y cogemos una fuerza, que es la Fm, que sería esta. Esta Fm la vamos a tener que descomponer, ¿no? La tendremos que descomponer en sus componentes vertical y horizontal. El componente vertical y horizontal. Y luego tenemos dos fuerzas, una fuerza de 310 para abajo y otra fuerza de 110 para abajo. ¿Sí? 310 y 110. Por tanto, tenemos una fuerza muscular de 1624, una fuerza muscular de 1624 que queda descompuesta en una fuerza de una fuerza que le llamaremos la fuerza muscular en el componente Y y una fuerza que le llamaremos la fuerza muscular en el componente X, ¿no? Esta fuerza la vamos a descomponer en sus dos componentes para poderlo juntar con las demás fuerzas. Luego tengo una fuerza para abajo que es de 310 y otra fuerza de 110, ¿no? Venga, por tanto, lo tenemos que dibujar así, es decir, cuando tengáis una fuerza con ángulo, lo vamos a dibujar ya descompuesto, para que luego la suma no superpongamos los vectores, ¿sí? Por tanto, esto lo vamos a descomponer en esto y luego le sumaremos esto. ¿Cómo resolvíamos esto? Pues teníamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Teníamos un triángulo rectángulo, podemos coger, por ejemplo, este triángulo y resolver con trigonometría esto, pero necesitaremos un ángulo. Esto es de lo más difícil un poco de este ejercicio. ¿Cuál es este ángulo que necesitamos resolver aquí? ¿Cuál sería este ángulo? El ángulo que estamos buscando es el ángulo de esta fuerza con la vertical. El ángulo de esta fuerza con la vertical. Ojo que esto no son 12 grados, ¿no? 12 grados son el ángulo que forma la fuerza, pero con el tronco, ¿no? El tronco estaría aquí. ¿Sí? Yo quiero con la vertical. Yo quiero con la vertical, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que forma con la vertical? Pues ojo con esto, serían 12 grados hasta el tronco y el tronco hasta la vertical, ¿cuántos son? Otros 60, por tanto sería 12 más 60, sería 72 grados. Tendríamos un ángulo de 72 grados. ¿Sí? Por tanto tendríamos 72 grados aquí, que es la suma de los 12 que teníamos hasta aquí y de los 60. Esto cuesta un poquito a veces, estamos hablando del ángulo que nos forma, ¿sí? Si esto es el eje cartesiano, ¿sí? Es el ángulo que forma esta fuerza con la vertical. Es decir, son 12 primero y luego otros 60 grados, ¿no? Por tanto, con la vertical forma 12 y 60, 72 grados. Bien, ya tenemos el ángulo. A partir de aquí lo podemos descomponer. Lo descomponíamos con trigonometría. Hacemos el seno de 72 y luego el coseno de 72. Siempre con el seno y el coseno podríamos resolver esto. ¿El seno de 72 qué es? Es fmx, la fm del componente x, este lado de aquí, que es este, ¿sí? Por tanto es fmx entre la hipotenusa, que sería 1624. 1624. fmx entre 1624. Y luego el coseno de 72. ¿Cómo sería el coseno de 72? Sería el cateto adyacente, que sería este. Esto sería fmi. Entre la hipotenusa, que sería 1624. ¿Sí? Ojo que esto no siempre es igual, ¿eh? Si yo hubiera cogido el otro ángulo, porque hubiera tenido los datos mejores para coger el otro ángulo de este triángulo, entonces el cateto opuesto del seno, que sería fmi, no fmx. Por tanto, vigilar con esto. Esto hay que pensarlo siempre con trigonometría. No es que el seno siempre dé la x y el coseno siempre dé la y. Ojo con esto, que la gente se equivoca luego en los exámenes a veces de que tiene la mecánica de hacerlo de una manera, le cambian un poquito el problema y ya no lo hace bien. Por tanto, acordaros de esto. Bien, ya lo tenemos así resuelto. Por tanto, una vez tenemos esto,
Ahora ya tenemos que resolver la fmx y la fmi. ¿Cuánto sería la fmx? Pues la fmx va a ser igual a... La fmx va a ser igual a 1624, lo paso multiplicando, ¿no? Por el seno de 72, nos daría 1544 newtons. Mientras que la fmi nos daría 501,8 newtons. ¿Sí? Por tanto, 1544 y 501,8. ¿Sí? Esto por esto y luego esto por esto. Bien, ya lo tenemos descompuesto. Por tanto, continuamos. Decíamos que respecto al centro, esto lo descomponemos en un componente x, que hemos dicho que son 1544, perdón. 1544 y luego un componente y que sería 501,8. 501,8. Y luego para abajo tendríamos 310 y 110. 310 y 110. ¿Sí? Tendríamos este sistema. Bien, una vez hemos hecho esto, una vez lo hemos descompuesto de esta manera, entonces vamos a, ya lo tenemos todo junto y vamos a sacar la fuerza de contacto, la fuerza C. Por tanto, todo esto lo juntamos, ¿sí? Y si juntamos todo esto, que está en el mismo eje, en el eje Y, pues tendremos que son 921,8. 921,8. Por tanto, todas las fuerzas de este sistema se juntan en un vector de 1544 y otro de 921 para abajo. Por tanto, la fuerza de contacto decíamos que es la fuerza que sale del punto de apoyo, que es la fuerza que equilibra el sistema, que hace el hueso, la articulación para aguantar el sistema. Por tanto, hace una fuerza que será opuesta a esta, ¿no? ¿Sí? Esa es la fuerza de contacto, la que se opone a esta fuerza que la resulta. Podríamos decir que la resultante sería un vector que saldría así, ¿no? Pues la fuerza de contacto sería justo la contraria, eso sería la fuerza de contacto. Por tanto, nos quedaría un triángulo rectángulo, ¿sí? Nos quedaría un triángulo rectángulo donde esta distancia sería esta y donde esta, que sería esta, sería la que anula esta, ¿no? Los 921. Por tanto, esto equilibra esta fuerza y esto equilibra esta fuerza, que es esta distancia de aquí. Por tanto, nos queda un triángulo rectángulo donde tenemos 1544 en el eje X y luego en el eje Y tenemos 921,8. ¿Sí? 1544 y 921,8. Y esa es la fuerza de contacto. ¿Sí? Esta sería nuestra fuerza de contacto. Bien, pues a partir de esto podemos aislar la fuerza de contacto. Tenemos un triángulo rectángulo y por tanto lo podemos aislar con trigonometría. Tengo los dos catetos y me falta la hipotenusa. Por tanto diremos que es la hipotenusa al cuadrado, FC al cuadrado, es igual a 1544 al cuadrado más 921,8 al cuadrado. 1544 al cuadrado entre 921,8. Por tanto, nos quedaría raíz de... Bueno, hacemos el cálculo, lo tengo aquí calculado. Y nos quedaría 1798. 1798. ¿Sí? Luego esto que está al cuadrado, pues lo paso al otro lado como raíz, ¿no? Sería 1798,2 newtons. 1798,2 newtons. Bien, pues ya lo tendría resuelto el ejercicio. La fuerza de contacto, que es la que me están pidiendo, la fuerza de contacto es una fuerza de 1798,2 newtons para allá. Nos piden el módulo de la fuerza de contacto. Por tanto, en este caso ya habríamos acabado el ejercicio. Hay varios ejercicios que tenéis, aquí os he puesto unos cuantos, pero tenéis más ejercicios. Hay algunos ejercicios que tenéis que os piden el ángulo de la fuerza de contacto, el ángulo que forma la fuerza de contacto. Si yo quisiera sacar este ángulo phi, ¿cómo lo haríamos? Aquí no nos lo preguntan, pero si yo quisiera saber cuál es el ángulo de la fuerza de contacto con la horizontal, deberíamos hacer lo siguiente, pues utilizar la tangente del ángulo. Diríamos que la tangente del ángulo phi es el cateto opuesto 921,8
entre 1544. Por tanto, el ángulo phi es el arco tangente de 921,8 entre 1544. Que si lo resolvemos, nos daría, tenemos que darle a la calculadora a Shift y Tan, ¿no? La tangente a la -1, el arco tangente de 921,8 entre 1544. Si hacemos el cálculo, esto nos dará 30,84. Nos dará 30,84 grados. Pues tendríamos que esta fuerza de contacto, FC, estaría formando un ángulo de 30,84 grados con la horizontal. Bien, pues ya tendríamos resuelto el ejercicio. Ya veis que al final todos los ejercicios estos ejercicios del principio son todos más o menos lo mismo. Primero representamos en el dibujo las fuerzas y los momentos generados, el signo de los momentos y las distancias y todos los ángulos. Luego hacemos el equilibrio de momentos, resolveremos una fuerza, normalmente la fuerza muscular, y luego tenemos que hacer la representación de todos los vectores para sumarlos todos. Sí, os lo hago de esta manera gráfica porque creo que es más fácil de entenderlo, ¿vale? Y a partir de aquí yo esto lo voy a descomponer, lo voy juntando todo y al final yo descompongo siempre con seno y coseno, y una vez tengo esto lo junto todo y a partir de aquí ya tengo 921,8, 1544, y por tanto la fuerza de contacto pues sería esta fuerza que nos equilibraría todo ese sistema, ¿sí? Es la fuerza que acaba equilibrando todo el sistema. Si lo aislamos nos quedaría 1798,2 newtons. 1798,2 newtons. Bien, esa es la fuerza de contacto y luego el ángulo. ¿Cómo será el ángulo? Pues tenemos que hacer la tangente. La tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Será 921 entre, si nos piden el ángulo, que en este caso no nos lo piden, pues hacemos el arco tangente de la relación de los dos catetos y nos dará el ángulo que estamos buscando. Bien, pues este era un ejercicio, el ejemplo 3 del dossier, para resolverlo con la metodología que dijimos. Vamos a hacer un par de ejercicios más que son de exámenes. Algunos ejercicios donde no va a hacer falta hacer todo el proceso, sino que como es una preguntilla tipo test y no es tan largo, a veces sí que es una pregunta tipo test, y os ponen que lo resolváis todo, pero a veces es alguna pregunta a la cual solo tenemos que resolver una pequeña parte, es decir, hacerlo con el sumatorio de momentos o solo hacer el sumatorio de fuerzas y con eso conseguir la probabilidad, ¿no? Conseguir la fuerza que nos estaríamos pidiendo. Entonces, vamos a ver el ejemplo 4 de la página 4. Nos dicen que tenemos este sistema, tenemos esta persona que está levantando la pierna, ¿no? Con un punto de apoyo que es la rodilla, ¿no? Aquí estaría la rodilla, que es el punto B. Luego tengo una fuerza para allá, que es la fuerza que está haciendo con el cuádriceps, ¿no? Para levantar la pierna. Y luego tenemos una fuerza para abajo, que es esta FG, que se refiere a la fuerza de gravedad, ¿no? Al peso que tendríamos de la pierna, ¿sí? Entonces, nos dicen que esta fuerza, la fuerza que hace el cuádriceps, le llamaremos FQ, ¿sí? La fuerza del cuádriceps es esta, y la fuerza que tenemos de peso sería de 25 newtons. Y luego nos dan las distancias, dice la distancia de B a C son 6, de B a C son 6 centímetros, y de B a D son 18, de B a C son 6, y de B a D son 18 centímetros. Bien, pues a partir de esto ya tenemos resuelto todas las distancias y todas las fuerzas. Ojo con este ejercicio, que aquí el punto de apoyo no es este, El punto de apoyo donde se aguanta toda la pierna que estamos levantando es la rodilla en este caso, por tanto, este es el punto de apoyo, ¿sí? El punto de apoyo no está aquí, sino que en este caso está aquí, que aquí en el dibujo puede parecer parecido al ejercicio aquel de la columna que hemos visto antes, el de arriba, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver, porque antes el punto de apoyo estaba en la base de la columna, ahora el punto de apoyo está en la rodilla, por tanto estamos hablando de este sistema. Tenemos las distancias y las fuerzas, y nos preguntan que calculemos FQ. Por tanto, en este caso no nos piden la fuerza de contacto, lo único que necesito es FQ. Pues sencillamente, ¿qué tenemos que hacer?
pues utilizar el equilibrio de los momentos. Solo con el equilibrio de los momentos vamos a conseguir pues resolver esto. El primer momento, ¿este momento cómo sería? Sería un momento de tipo negativo, ¿no? Esto provoca un giro hacia la izquierda. Y el segundo momento sería un momento de tipo positivo, ¿no? Esto provocaría un giro hacia la derecha. Momento negativo y un momento positivo. Bien, pues a partir de esto, bueno, nos faltan los ángulos también. Nos decían que los ángulos son, el ángulo alfa es de 32 grados, esto es de 32 grados, y el ángulo beta es de 12,7 grados. 12,7 grados. Por tanto, tengo 12,7 grados y 32 grados. Bien, ¿para qué nos sirve este 32? Pues para sacar este de la misma manera que hemos visto en el ejemplo anterior. Si esto es 32 y esto me forma un triángulo rectángulo con ángulo recto aquí, pues entre los otros dos me tiene que formar, entre los dos ángulos de la hipotenusa me tiene que formar los 90 grados. Por tanto, si esto es 32, pues esto será 58 grados. ¿Sí? Por tanto, estos 32 no me interesan más allá de para conseguir esto. Venga, ya lo tenemos todo. Las distancias, tengo las fuerzas, tengo los ángulos y tengo los signos de los momentos. Por tanto, ahora sencillamente es el equilibrio de momentos y con eso vamos a conseguir ya la fuerza que está haciendo el cuádriceps. Equilibrio de momentos igual a 0. Sería, la primera fuerza es negativa, menos Fq por la distancia al centro, al punto de apoyo, que sería por 6, multiplicada por el seno del ángulo que nos forma con el cuerpo, que sería 12,7. Y luego más la otra fuerza, que sería de 25 multiplicada por la distancia, que sería de 18, 25 por 18, y por el seno de 58 grados. ¿Sí? Por el seno de 58 grados. Y esto nos da igual a 0. Por tanto, ya tenemos todo esto. Aislamos FQ. ¿Cómo lo hacemos? Pues FQ la pasamos al otro lado del igual, ¿sí? Y FQ por 6 por seno de 12,7. Y esto que lo tenemos en positivo al lado izquierdo lo mantenemos, ¿no? 25 por 18 por seno de 58. Y esto, ahora, esta parte de aquí la pasamos dividiendo. ¿Sí? Sencillamente resolvemos la ecuación. Entonces, a partir de aquí, yo lo resuelvo todo y esto nos debería dar 6 por seno de 12,7. Esto nos debería dar una FQ de 290 newtons. Pues ya lo tendríamos resuelto. La FQ sería de 290 newtons. Tendríamos una fuerza del cuádriceps de 290 newtons. Venga, perfecto. Pues esta pregunta era solo hacer esta primera parte. Fijaros que no hemos tenido que hacer el equilibrio de fuerzas sumándolas todas vectorialmente ni nada de esto. Sencillamente lo hacemos solo el equilibrio de los momentos y conseguimos ya la fuerza que me están pidiendo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a la página 5. Venga, entonces, ejemplo 6. Nos dicen, un alumno intenta levantar un peso P según se ve en la figura. En la posición 1, el ángulo de la espalda con la horizontal es de 20 grados, la posición B de 70 grados. Bueno, tenemos dos sistemas aquí, ¿no? Un sistema así y luego un sistema, vamos a ponerlo más horizontal, un sistema más así y luego tengo otro sistema, pero que sería más así. Entonces, en el primero nos dicen que hacemos un ángulo de 20 grados. Esto es 20 grados con la horizontal. Y en cambio en este es un ángulo de 70 grados con la horizontal. Dice, calcular en equilibrio la relación entre las fuerzas musculares F1 y F2. Quiero saber cuál es la relación entre las fuerzas musculares. Tenemos que hay un peso, que es este peso de aquí, y hay una fuerza muscular, que es esta de aquí. ¿Sí? Peso y fuerza muscular. El peso es de 650 newtons. Y es el mismo en las dos situaciones. ¿Sí? Y luego tengo la fuerza muscular 2 que tendríamos aquí, ¿no? Venga, y que en los dos casos es el mismo ángulo. Vamos a llamarle el ángulo alfa. Este ángulo es el ángulo alfa. Bien,
Por tanto, tenemos esta situación, ¿no? Dos fuerzas que le llamaremos FM, que es la FM, podemos poner 1, y esta sería la FM que pondremos 2. Tienen un ángulo que es el mismo en los dos casos, tienen una distancia que es la misma, vamos a llamarle la distancia D, es la misma en los dos casos también, ¿sí? Eso se ve en el dibujo que es la misma distancia, el ángulo es el mismo, F1 y F2, la fuerza es la misma, lo único que cambia es el ángulo de 20 grados en el primero y el ángulo de 70 en el segundo. Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? Tendríamos que buscar lo siguiente. Deberíamos aplicar el equilibrio de los momentos, ¿no? Nos pide la relación entre FM1 y FM2. Vamos a buscarle el equilibrio de los momentos de la primera situación y de la segunda, ¿sí? Porque decíamos que cuando solo buscamos la fuerza muscular lo podíamos resolver solo con el equilibrio de los momentos, ¿no? Con el equilibrio de los momentos conseguíamos resolver esa fuerza muscular. Bien, por tanto, sería sumatorio de momentos igual a 0. Sumatorio de momentos igual a 0. El primer momento generado, bueno, vamos a ponerle el signo, esto sería un momento positivo, ¿no? 650, provoca un giro a la derecha. Esto sería un negativo, provoca un giro hacia la izquierda. Luego esto positivo y esto negativo. Por tanto, el primer equilibrio de los momentos igual a 0. Sería decir, pues, la fuerza, vamos a ponerle FM1 por la distancia, que sería la distancia D, por el seno del ángulo, que sería el seno del ángulo alfa, ¿sí? Luego, esto negativo, ¿no? El primer momento, negativo, fuerza por distancia por seno del ángulo. Luego, más el segundo momento, que es 650 multiplicado por la misma distancia D y multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cuál es el seno del ángulo? Pues si esto es 20 grados, ¿esto cuánto tiene que ser? Tiene que ser de 70 grados. Por tanto, que nos den aquí 20 grados significa que es 70. Y que nos den aquí 70 significa que esto es 20. ¿Sí? Por tanto, en el primero sería seno de 70. Sería seno de 70. Y todo esto es igual a 0. Por tanto, si resuelvo FM1 en esta situación, fijaros que esto se va, ¿no? Y, bueno, vamos a hacer la ecuación. Nos quedaría 650 por el seno de 70. Y luego igual a, esto lo paso al otro lado, me quedaría FM1. Y luego por el seno del alfa. ¿Sí? Nos quedaría esto, seno de 70. Entonces, este seno de alfa lo paso dividiendo, ¿no? Seno de alfa. Pues ya tenemos lo que sería F1. F1 es esto. ¿Sí? F1 sería esto. Segunda situación. Nos vamos ahora a la segunda situación. Sería FM, que también sería un momento negativo, sería FM2 por distancia por el seno del ángulo, por el seno de alfa, más la fuerza que sería de 650 también, por D, ¿sí? Es lo mismo, pero por el seno que ahora sería el seno de 20, sería el seno de 20. Por tanto, si ahora lo resolvemos, nos quedaría pues lo mismo, pero con el seno de 20. Sería 650 por seno de 70, por seno de 20, perdón, sería 650 por seno de 20, ¿sí? La D se va otra vez, ¿sí? Y nos queda esto a este lado y esto lo paso al otro lado, ¿no? Dividido entre el seno del ángulo alfa, que es el mismo, y es FM2. Pues ya tendríamos resuelto lo que sería FM2, ¿no? A través del equilibrio de los momentos, aunque nos faltaría el ángulo alfa para poderlo resolver. Pero no nos piden que lo resolvamos, nos dicen que hagamos la relación entre las fuerzas musculares. Es decir, una vez hemos hecho el equilibrio de los momentos en el sistema 1 y en el sistema 2, hemos aislado la FM1 y la FM2 de un sistema y del otro, y nos piden ahora la relación entre F1, FM1 y FM2. Nos piden la relación entre FM1 y FM2. Eso es lo que nos estaban preguntando. FM1 entre FM2. Por tanto, ¿cuánto sería FM1? ¿Cuánto sería FM1? Pues todo esto sería 650 por el seno de 70 entre el seno de alfa y luego la FM2, ¿qué sería? Sería 650 por el seno de 20 entre el seno de alfa. ¿Sí? Sería esto. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Pues que esto y esto se nos va
esto y esto se nos va y nos sale que la relación entre las fuerzas musculares sencillamente va a ser el seno de 70 dividido entre el seno de 20. Seno de 70 entre el seno de 20. Y si hacemos este cálculo, esto nos tiene que dar 2,76. Pues ya lo tendríamos resuelto. ¿Sí? Venga, es un ejercicio un poco peculiar, os ha salido en varios exámenes este ejercicio, no lo tenéis en el listado de ejercicios, pero sí que ha salido en alguna pregunta de examen los últimos años. Tenemos una primera situación, una segunda, donde lo único que cambia es el ángulo, ¿sí? Entonces hacemos el equilibrio de los momentos para la primera situación y aislamos la FM1. Hacemos el equilibrio de los momentos para la segunda situación y aislamos la FM2. Y una vez tenemos esto, pues hacemos lo que nos pide, la división, la relación entre las fuerzas musculares 1 y fuerza muscular 2. Y a partir de aquí, pues lo resolvemos, nos daría 2,76. Ya tendríamos esa relación entre las fuerzas musculares. Bien, pues ya hemos hecho estos 6 primeros ejemplos de mecánica. Tenéis bastantes más ejemplos, pero estos son los principales. Si sabéis hacer estos, ya veréis que los demás no tienen mucho secreto, son muy parecidos. Ya los practicaremos un poquito más, ya os digo, en la clase en directo lo acabaremos de practicar. Pero bueno, más o menos con esto, todos los ejercicios de buscar el equilibrio de momentos y luego el equilibrio de fuerzas, es un poco los diferentes modelos, los modelos que son un poco distintos. Y luego hay más ejercicios, pero son muy muy parecidos y no tienen mucha dificultad para interpretarlos, ¿vale? Venga, pues vamos a la página 6, vamos a continuar ya, dejamos atrás esta parte de los problemas de mecánica, del sumatorio de fuerzas y de momentos, de la búsqueda del equilibrio. Venga, vamos a empezar ahora con las palancas. Vamos a la página 6 y vamos a empezar con las palancas. Entonces, primero, ¿qué sería la palanca? Una palanca es una máquina simple que está construida sobre una barra rígida que se mueve sobre un punto de apoyo, que sería el fulcro. ¿Sí? Una palanca sería, por ejemplo, pues tenemos un punto de apoyo, ¿sí? Un tablón, por ejemplo, y tenemos aquí un peso, por ejemplo una caja, ¿sí? Que nos ejerce una fuerza, que le llamaremos la FR, y luego nosotros para levantar la caja, ¿qué podemos hacer utilizando la palanca? Pues si hacemos una fuerza para aquí, vamos a conseguir que la caja se levante, ¿no? Esto sería la fuerza aplicada. Por tanto, es una máquina simple que nos permite transformar fuerzas, es decir, nos permite hacer las fuerzas de forma diferente de la que lo haríamos directamente con el objeto. Si yo quiero levantar la caja, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer una fuerza para arriba. Pero a lo mejor a mí me resulta más fácil para levantar la caja hacer una fuerza para abajo, pues la palanca me permite esto, me transforma la fuerza necesaria para levantar la caja. Yo si hago una fuerza para aquí, pues la caja la voy a conseguir levantar y a lo mejor me es mucho más fácil con el pie apretar a la palanca y entonces conseguimos que la caja se levante, ¿sí? Que tener que levantar la caja directamente. Entonces, luego tenemos, por tanto, tenemos una fuerza de resistencia, la fuerza aplicada, y vamos a tener también las distancias. Tendremos la distancia A, que será la distancia del fulcro a la fuerza aplicada, y la distancia B, que será la distancia del fulcro a la fuerza de resistencia. Y luego podemos definir también la ventaja mecánica. La ventaja mecánica se refiere a la relación entre la fuerza que nos ofrece la resistencia directamente y la fuerza que tenemos que aplicar gracias al sistema de la palanca, ¿sí? La fuerza aplicada. Porque lo que podemos hacer con una palanca es que, además de cambiarnos la dirección de la fuerza, como en este ejemplo que tenéis aquí, pues podríamos conseguir que la palanca nos permitiera hacer una menor fuerza para conseguir levantar la caja, pero a lo largo de más tiempo, ¿sí? Por tanto, podemos transformar también la fuerza en el sentido de que tengamos que hacer menos o más fuerza, ¿sí? En función de la palanca para la situación. Por tanto, la ventaja mecánica es FR dividido entre F, o lo que es lo mismo, dividir la distancia A entre la distancia B. Distancia A entre la distancia B. Bien, entonces, la ventaja mecánica va a depender del tipo de palanca. Esta palanca que os he puesto aquí sería una palanca de tipo primer género. Las palancas de primer género serían así. Tendríamos el fulcro a un lado, el fulcro en el medio, la fuerza de resistencia a un lado y la fuerza aplicada en el otro lado. Por tanto, la ventaja mecánica en una palanca como esta, si la distancia A y B son iguales, la ventaja mecánica sería de 1. Es decir, yo la fuerza que tengo que hacer aquí,
va a ser la misma que la que tendría que hacer si intentara levantar la caja. Va a ser exactamente la misma. Lo único que cambiará de dirección, ¿sí? O de sentido en este caso. Bien, pero, ¿qué pasaría si yo tuviera que este lado es más largo y yo la fuerza la aplico aquí? ¿Qué pasaría en este caso? Pues que yo para levantar la caja, por ejemplo, hasta aquí, fijaros qué pasaría, que yo tendría un recorrido mucho mayor, ¿no? Yo podría hacer la fuerza a lo largo de todo este recorrido, el trabajo sería el mismo, ¿sí? El trabajo que tendría que hacer para levantar sería el mismo, pero la fuerza en cada momento no sería la misma, ¿sí? Sería una fuerza menor, tendría que hacer menos fuerza, pero a lo largo de más distancia. Es como cuando vamos con la bicicleta y cambiamos los piñones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? O las marchas, los piñones, lo que tendremos es que si cambiamos, ponemos un piñón más flojo, lo que tendremos es que habrá que pedalear durante más tiempo, ¿sí? Pero vamos a hacer menos fuerza en cada momento. Si tenemos que hacer una subida, preferimos hacer más movimiento, pero que nos cueste menos en cada momento para que podamos superar esa subida. Pues esto es lo mismo. Aquí yo tengo más recorrido para hacer y por tanto la fuerza que hay que hacer en cada momento es menor. Por tanto, fijaros que si la distancia A es mayor que la distancia B, el recorrido de la fuerza aplicada es mayor que el recorrido de la fuerza de resistencia, el recorrido de la fuerza aplicada es mayor que el recorrido de la fuerza de resistencia y por tanto, como el recorrido es mayor, pues vamos a tener que la distancia A, como es mayor que B, esta ventaja mecánica nos saldrá mayor que 1. Por tanto, en una palanca de primer género puede ser que la ventaja mecánica sea 1, es decir, que tengamos que hacer lo mismo pero en sentido contrario. Puede ser que la ventaja mecánica sea mayor que 1, ¿sí? Aquí tendríamos una ventaja mecánica mayor que 1 y después podríamos encontrarnos también con una ventaja mecánica que fuera menor de 1. ¿Cómo sería una ventaja mecánica menor de 1? Pues si esta distancia fuera más corta que la distancia B, ¿qué pasaría? Que fijaros que para levantar la caja hasta aquí, el recorrido de la fuerza aplicada es menor que el de la fuerza de resistencia. Por tanto, yo tengo que hacer más fuerza en cada momento porque tengo menos recorrido para hacerlo. Por tanto, tendré que mover el tablón en una distancia muy corta, pero tendré que hacer mucho trabajo en muy poca distancia. Por tanto, la fuerza aplicada deberá ser mayor que la que teníamos antes. Por tanto, si la distancia A es menor que la distancia B, la ventaja mecánica será menor de 1. Si yo tengo una palanca así, me supondrá menos fuerza levantar la caja directamente que hacer la fuerza de esta para abajo, que me va a costar muchísimo hacer la fuerza de esta para abajo. Tendremos que hacer una fuerza mayor que la fuerza de resistencia. Por tanto, en las palancas de primer género nos podemos encontrar con que la ventaja mecánica podría ser de 1, es decir, que no nos supone ninguna ventaja el hecho de utilizar la palanca, sencillamente nos transforma la fuerza, el sentido de la fuerza que tenemos que hacer. Puede ser que la ventaja mecánica sea mayor de 1, si el palo A es más largo que el B, ¿sí? Entonces hacemos menos fuerza, pero a lo largo de más recorrido. O puede ser que la ventaja mecánica sea menor de 1, entonces tendremos que hacer más fuerza de la que haríamos sin la palanca, porque el recorrido es más corto. Como el recorrido es más corto, vamos a ponerlo así mejor, que esto confunde, tendremos que hacer una fuerza más grande en un espacio más corto de distancia y por tanto, como la fuerza que tendremos que hacer es mayor que la de resistencia directamente, entonces quiere decir que hay una ventaja mecánica menor que 1. Esta palanca nos estaría perjudicando, hace que tengamos que hacer más fuerza de la que deberíamos hacer directamente levantando la caja. Por tanto, las palancas de primer género pueden tener ventaja mecánica igual a 1, mayor que 1 o menor de 1. Después tenemos las palancas de segundo género. En una palanca de segundo género tendremos este sistema. Tendremos un punto de apoyo aquí, luego tendremos la fuerza de resistencia, imaginaos la caja, la tenemos aquí, y luego tenemos la fuerza aplicada, que la aplicaremos aquí. Eso es lo típico que conocemos como hacer palanca, ¿sí? Hacer palanca sería una palanca de segundo género.
Si yo quiero hacer palanca, por ejemplo, yo quiero levantar la pizarra, ¿qué voy a hahacer? Voy a clavar un palo aquí y voy a intentar doblarlo, ¿no? Es decir, clavaremos y la resistencia estará en el medio y lo levantaremos, ¿sí? Eso es hacer palanca. Porque esta palanca nos va a beneficiar. Vamos a fijarnos en el recorrido. Para levantar la fuerza de resistencia, yo la fuerza aplicada la puedo hacer en un recorrido mayor y por tanto la fuerza que tendré que hacer en cada momento será menor. Habrá que hacer menos fuerza en cada momento que si directamente yo cogiera la caja. Por tanto, hay una fuerza que es menor, tendremos que hacer una fuerza aplicada menor que la de resistencia. ¿Y las distancias cómo serían? La distancia B y la distancia A. Por tanto, si os fijáis en el recorrido ya vemos que gracias a este sistema yo voy a poder hacer menor fuerza, aunque durante más tiempo, para levantar la caja que si cogiera la caja directamente. Como siempre en este sistema la A va a ser mayor que la B, como siempre la A va a ser mayor que la B, la ventaja mecánica siempre será en este caso mayor que 1. ¿Sí? Por tanto, en una palanca de segundo género diremos que es una ventaja mecánica siempre mayor que 1. ¿Sí? Bien, esa sería la ventaja mecánica que tendríamos en una palanca de segundo género. Y nos quedaría un último tipo de palanca, que sería una palanca en la cual, lo pongo igual que aquí, tenemos el fulcro a este lado y tenemos que la resistencia no la tengo en el medio, sino que la tengo en el extremo. Y yo la fuerza aplicada la hago en el centro. ¿Sí? Fuerza de resistencia y fuerza aplicada. ¿Ahora qué ocurrirá? Pues lo contrario de antes. Tendremos que para desplazar la caja hasta aquí, yo si hago la fuerza aquí, la tengo que hacer en un recorrido menor. Tengo que hacer muy poco, tengo que hacer una fuerza en muy poco recorrido, por tanto habrá que hacer mucha fuerza en cada momento. ¿Sí? Más que si yo cogiera la caja directamente, que tendría un recorrido mayor para desplazarlo, para repartir ese trabajo. Por tanto, tendremos que, fijaros que las distancias ¿cómo serán? La distancia A y luego tenemos la distancia B, ¿no? Distancia A y distancia B. Por tanto, como tenemos estas dos distancias, la A y la B, con estas dos distancias, fijaros que siempre que será mayor en este caso. Siempre será mayor la distancia B que la distancia A. Por tanto, la ventaja mecánica en este caso siempre va a ser menor que 1. Siempre nos va a resultar menor de 1. ¿Sí? Por tanto, la ventaja mecánica que tendremos siempre en una palanca de tercer género siempre será menor de 1. La ventaja mecánica será siempre menor de 1. Bien, pues tenéis que tener claro esto, que la palanca de primer género, el fulcro está en el medio y las fuerzas a los lados, y que la ventaja mecánica puede ser mayor que 1, menor que 1 o igual a 1. Es decir, puede ser que nos ayude, que nos perjudique o que nos sea indiferente. La palanca de segundo género, la resistencia en medio y a los lados tengo el fulcro y la fuerza aplicada. Siempre tendremos una ventaja mecánica mayor de 1. Y en la tercera situación tenemos una ventaja mecánica, en el tercer tipo de palanca o tercer género, tendremos que la fuerza aplicada la hacemos en el medio y a los lados está la de resistencia y el fulcro. Y siempre será una ventaja mecánica menor de 1. Bien, entonces, con este esquema en la pizarra, bueno, y luego si queremos hacer cálculos con esta palanca, podemos hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo antes, de el sumatorio de momentos igual a 0, ¿no? El equilibrio de los momentos. ¿Cuánto sería el equilibrio de los momentos? Sería fuerza por distancia, FA por A, ¿sí? Fuerza por distancia, por el seno del ángulo, que son 90 grados, por tanto es 1, ¿sí? Por tanto, fuerza por distancia, FA por A, y luego eso sería positivo y el otro momento sería negativo, ¿no? FR por B. Por tanto, si yo hago el sumatorio de los momentos igual a 0, nos va a quedar, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto sería un momento de tipo negativo y esto positivo, ¿no? Sería menos FR por la distancia B más FA por la distancia A, ¿sí? Porque es por seno de 90 y siempre seno de 90 es 1, ¿eh? Por tanto, fijaros que nos quedaría esto, de forma que esto lo podríamos aplicar al otro lado y nos quedaría esto, A por FA igual a B por FR. Pues cuando trabajamos con palancas simples como estas, tenemos lo que conocemos la ley de la palanca, que no es otra cosa que el equilibrio de los momentos, pero simplificado.
la ley de la palanca, nos dice que A por FA siempre será igual a B por FR. Que A por FA siempre será igual que B por FR. Esa es la ley de la palanca. Por tanto, si nos preguntaran por la fuerza de resistencia, si yo conozco la aplicada a las distancias, pues lo puedo resolver. Siempre que me den 3 elementos de aquí y me pidan el cuarto, aplicaremos la ley de la palanca, que no es otra cosa, os repito, que el sumatorio de momentos es igual a 0, el equilibrio de los momentos. Venga, vamos a hacer los diferentes ejemplos que tenéis aquí. Que esto también os lo preguntan en preguntas tipo test a veces, que sepáis qué tipo de palanca sería cada cosa. Si tenemos unas pinzas, ¿cómo serían unas pinzas? ¿Sí? En unas pinzas lo que tenemos sería una palanca de qué tipo. Aquí tendríamos la resistencia, ¿no? La resistencia, la fuerza aplicada la ejercemos en el medio, ¿sí? De las pinzas, y aquí tendríamos el fulcro. Por tanto, unas pinzas es una palanca de qué tipo? De tercer género. Las pinzas es una palanca de tercer género, es decir, nos perjudican. Cuando utilizamos unas pinzas para coger un pelo, por ejemplo, en unas pinzas estamos utilizando una palanca que nos perjudica, es decir, nos hace hacer más fuerza de la que haríamos si cogiéramos directamente el pelo. ¿Qué ocurre? Que a veces nos interesa que nos cueste más. Por ejemplo, las pinzas nos interesa que nos cueste más, porque así podemos ser más precisos. Por tanto, nos puede interesar que utilizar una palanca de tercer género para que nos cueste una mayor fuerza lo que estamos haciendo y poder ser más precisos al manipularlo. Es decir, al coger un pelo no necesitamos más fuerza, ¿sí? No cuesta nada, ¿sí? La resistencia que nos ofrece el pelo, por ejemplo, que cogemos con unas pinzas. Por tanto, no es un tema de que queramos ahorrarnos fuerzas, sino que queremos que nos cueste más, para que nos cueste más al apretar el pelo, ¿sí? Queremos que nos cueste más para tener una mayor precisión. Por tanto, a veces utilizamos palancas de tercer género para tener una mayor precisión. Venga, luego tenemos las tenazas. Unas tenazas, bueno, aquí está un dibujo un poco raro, pero sería una cosa más bien así, ¿no? Las tenazas, bueno, como veis no soy muy buen dibujante, pero bueno, sería más o menos una cosa así, ¿no? Tendríamos unas tenazas. ¿Cómo serían unas tenazas? Tendríamos el punto de apoyo, estaría aquí, ¿no? La resistencia la tenemos en la parte de las tenazas, ¿no? Y luego la fuerza aplicada la aplicamos aquí en el mango. Por tanto, ¿es una palanca de qué tipo? Las tenazas. Es una palanca de tipo de primer género, porque tengo el fulcro en el medio. ¿Y cómo será la ventaja mecánica que nos dará las tenazas? Pues dependerá de la situación. La ventaja mecánica que nos daría las tenazas, la ventaja mecánica de las tenazas, va a depender de cómo de larga sea esta parte, la distancia A, respecto a la distancia B. Por ejemplo, si las tenazas estas de jardinero, ¿no? ¿Cómo son? Son tenazas donde esto es larguísimo. ¿Por qué es larguísimo? Para tener una distancia A mayor. Y por tanto, unas tenazas de jardinero nos dan muchísima ventaja mecánica. Con un pequeño esfuerzo nos permiten cortar un tronco que es súper duro, ¿sí? Por tanto, fijaros que las tenazas va a ser una ventaja mecánica mayor cuanto más largo sea el mango que tenemos. Bien, después, más elementos. Luego tenemos el brazo. En el sistema del brazo-antebrazo tenemos esta palanca, ¿no? Si yo estoy levantando un peso, más o menos una mano, entonces estoy levantando un peso, ¿qué tendríamos aquí? Pues la fuerza, yo estoy levantando este peso aquí, esa sería nuestra fuerza de resistencia, ¿sí? Y a partir de aquí, nosotros, ¿dónde hacemos la fuerza? La fuerza la hacemos en el bíceps, ¿no? Hacemos una fuerza de contracción en el bíceps. Por tanto, esa es la fuerza aplicada que hacemos para levantar lo que tenemos en la mano. ¿Y el punto de apoyo cuál sería en este caso? Pues sería el codo del brazo, ¿no? En el codo, a partir de aquí es de donde el punto de apoyo del sistema estaría aquí. Por tanto, el brazo, cuando levantamos un objeto con el bíceps, ¿sí? Es una palanca ¿de qué tipo? Pues la fuerza aplicada está en el medio, es una palanca de tercer género. Es decir, nos perjudica esta palanca. ¿Es muy eficiente levantar un peso así? No, a la que tengamos un poquito de peso, levantar algo con el bíceps nos cuesta muchísimo, ¿no? ¿Sí? Por tanto, fijaros que levantar, si yo tengo que levantar una caja y haciéndolo así solo con el bíceps, me va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque es una palanca de tercer género que nos perjudica, hace que
nos cueste más de lo que nos costaría realmente levantarlo. Si yo tengo un objeto y lo tengo que levantar así, me va a costar más levantarlo así que si yo lo cogiera y lo levantara directamente, ¿sí? Sin ninguna palanca. Bien, y luego, el pie en posición de puntillas. Vamos a ver más ejemplos. ¿Cómo sería el pie en posición de puntillas? Si nos ponemos de puntillas con el pie, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos una fuerza para abajo, que sería el peso, ¿no? Que sería la fuerza de resistencia, que es lo que queremos levantar, y nosotros vamos a hacer la fuerza para levantar, para ponernos de puntillas, la hacemos con el gemelo, ¿no? Por tanto, hacemos una fuerza aquí. La fuerza aplicada estaría situada aquí. Por tanto, cuando nos ponemos de pie, ¿qué tipo de palanca tenemos? Cuando nos ponemos de puntillas, tenemos la fuerza de resistencia, que estaría en la parte central, la fuerza aplicada, que la tendríamos en el extremo, ¿sí? Y por tanto, nos ponemos de puntillas de esta manera, ¿sí? Tenemos que levantamos el pie aplicándole la fuerza aplicada. Y la resistencia se nos quedaría pues en el medio. Por tanto, es una palanca ¿de qué tipo? De segundo género. Es una palanca que nos beneficia mucho. Vamos a pensar las dos palancas que hemos visto. Si yo me pongo de pie de puntillas, fijaros que me pongo de puntillas, no me cuesta nada, ¿sí? Y estoy levantando todo mi peso. ¿Por qué me cuesta tan poco levantar todo mi peso? Porque estoy utilizando una palanca que me beneficia, una palanca de segundo género. En cambio, imaginaros si yo tuviera que levantar mi propio peso con el bíceps. No podría. ¿Por qué? Porque es una palanca que me perjudica, es de tercer género, ¿sí? Sería imposible levantar mi propio peso. En cambio, con los gemelos lo puedo hacer, pues no porque el músculo sea mucho mayor o más fuerte, sino que porque tenemos que es una palanca que nos beneficia mucho más. Bien, y luego tenéis otro ejemplo, que es el de la barca. ¿Sí? Imaginaos una persona que está remando en un lago, por ejemplo. Y tenemos aquí la pala. ¿Sí? Aquí tenemos la pala de la persona que está remando. ¿Cómo sería esta palanca? Pues aquí podríamos caer en el error de decir, vale, el punto de apoyo está aquí, ¿sí? Y la fuerza aplicada está aquí. Y la fuerza de resistencia es el agua. Pero no sería cierto. Esto no sería cierto. ¿Por qué? Porque la resistencia no es el agua. La resistencia me la ofrece la barca, es decir, yo no quiero mover el agua, yo me quiero mover a mí, quiero mover la barca, ¿sí? Por tanto, yo lo que estoy utilizando es el agua como punto de apoyo para clavar la pala, es el punto de apoyo, la resistencia me la ofrece el enganche de la pala con la barca, la fuerza de resistencia la tengo aquí, me la ofrece el enganche de la pala con la barca, y la fuerza aplicada la estoy haciendo en el lado donde estoy cogiendo la pala, ¿sí? Imaginaros qué pasaría si yo tuviera la barca, se entiende mejor así, y estuviéramos en un lago helado. ¿Cómo nos desplazaríamos? Pues haríamos exactamente lo mismo. Cogeríamos la pala, la clavaríamos, ¿sí? Y empujaríamos. Y entonces transmitiríamos la fuerza al enganche de la pala con la barca y por tanto desplazaríamos la barca, ¿sí? Nos podríamos desplazar clavando pala y haciendo palanca, clavando pala y haciendo palanca. Pues es lo mismo que hacemos, lo que pasa es que el agua no es fija, ¿sí? No nos clava la pala, pero nos ofrece una resistencia de forma que nos sirve como punto de apoyo. Por tanto, realmente cuando trabajamos con la palanca de una barca, en la palanca de una barca diremos que es una palanca de segundo género. Será una palanca de segundo género. Es una palanca de segundo género donde la fuerza aplicada está en un extremo, la resistencia está aquí y el punto de apoyo sería la punta de la pala la punta de la pala con el agua. El agua nos sirve como punto de apoyo. Bien, pues son diferentes casos que nos dicen, estos pueden salir pues preguntas tipo test que os dicen diferentes elementos y que tengáis que decir qué tipo de palanca es. Normalmente salen los mismos. Alguna vez sale alguno que es que no lo tenéis en las diapositivas, que es un rompenueces. ¿Cómo es el rompenueces? Un rompenueces, esto os lo añado, no lo tenéis en las diapositivas, pero os lo preguntan alguna vez. Un rompenueces es el sistema este para romper la nuez, no sé si lo conocéis. Bueno, tendríamos que ponemos la nuez en medio, ¿no? Y empujamos el mango para romper la nuez, entonces nos cargamos la nuez. Y el punto de apoyo estaría aquí.
¿Qué tipo de palanca sería un rompenueces? Pues la fuerza aplicada la hago aquí, la fuerza de resistencia me la ofrece la nuez y el punto de apoyo lo tenemos aquí, en esta esquina. Ese sería nuestro punto de apoyo. Por tanto, fuerza aplicada, fuerza de resistencia y nuestro punto de apoyo. Bien, por tanto es una palanca de tipo de segundo género también, ¿eh? Fuerza aplicada y fulcro, y en la resistencia la tenemos en el medio. Por tanto, el rompenueces sería una palanca, es una palanca de segundo género. Bien, vamos a la página 7. Venga, vamos a hacer ejercicios de toda esta parte de palancas con las que hemos estado trabajando. Vale, entonces, venga, página 7. Vamos a hacer este ejemplo 7 que lo resolveremos con todo lo que hemos visto esto de las palancas. Primero, dice, tenemos un tablón uniforme de 7 metros de longitud y 128 newtons de peso. Tenemos este tablón donde tenemos dos puntos de apoyo. Vamos a hacerlo así. Tenemos dos puntos de apoyo, ¿no? Y nos dicen que el tablón tiene 7 metros. Tiene una longitud de 7 metros y tiene 128 newtons de peso. Como es un tablón uniforme, eso quiere decir que el peso va a salir justo del centro del tablón, ¿eh? Si es un tablón uniforme, significa que el peso saldrá justo del centro. Por tanto, tenemos los 128 newtons que estarían aquí. Dice, está aguantado por dos caballitos que están situados a 1 metro del extremo. Es decir, esto es 1 metro... 1 metro. Y nos dicen, ¿a qué? Bueno, vamos a ponerlo mejor aquí arriba para no liar. 1 metro y 1 metro. Entonces, a partir de aquí nos dicen, ¿hasta qué distancia del extremo del tablón se puede colocar un hombre que pesa 800 kilos? Dice, ¿hasta qué distancia se puede colocar un hombre que pesa 800 newtons, sin que vuelque el tablón? ¿A qué distancia se puede colocar este hombre de 800 newtons sin que llegue a volcar el tablón? ¿Qué tendremos que hacer? Pues lo que tendremos que hacer va a ser lo siguiente. Tenemos aquí una palanca, ¿no? De todo esto, de aquí, todo esto de este lado, esto no me sirve de nada, ¿no? Yo tengo un punto de apoyo, una fuerza aplicada y una fuerza de resistencia, ¿sí? Por tanto, este sistema lo vamos a simplificar. Esto es sencillamente una palanca, ¿sí? Me piden cuál es esta distancia de... Pero esto en el fondo es una palanca. Es una palanca donde la fuerza aplicada es igual a 800 newtons. Y la fuerza de resistencia que es igual a 128 newtons. ¿Sí? Por tanto, fuerza aplicada de 800 newtons y fuerza de resistencia de 128 newtons. Fuerza de resistencia de 128 newtons. ¿Y cuáles son las distancias? ¿Cuáles son las distancias? La distancia A y la distancia B. ¿Cuál será esta distancia A? Pues si todo es 1 metro y esto es la distancia D, pues esto podemos decir que será 1 menos D, ¿no? Por tanto, la distancia A será de 1 menos D, la distancia A será de 1 menos D, y la distancia B, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta distancia de aquí a aquí? Pues esto es justo el centro. En total son 7 metros. Por tanto, si en total son 7 metros y esto es el centro, estos son 3,5, ¿no? Por tanto, aquí hay una distancia de 3,5 que si le resto 1 metro que teníamos aquí, pues aquí ¿qué me quedan? Me quedan 2,5, ¿no? Por tanto, la distancia B es de 2,5 metros. Ya está, tenemos ya este sistema de una palanca simple de primer género, ¿no? Donde tengo el punto de apoyo, la fuerza aplicada, la fuerza de resistencia y tenemos la distancia 1 menos D, que es esta de aquí, y la distancia de 2,5, que sería esta otra de aquí. Por tanto, ya lo tenemos todo para resolverlo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos resolver? Pues decíamos, si tenemos 3 de los 4 elementos de la palanca, podemos utilizar la ley de la palanca, que decía que A por FA es igual a B por FR, que es una versión simplificada del equilibrio de los momentos.
Por tanto, la distancia A, ¿cuál ha sido? La de la fuerza aplicada al fulcro, es decir, 1 menos D. La distancia A ha sido D1 menos D, multiplicado por la fuerza aplicada, que es de 800 newtons, ¿no? 1 menos D por 800, y luego la distancia B, que ha sido de 2,5, ¿no? Por tanto sería 2,5, distancia B, multiplicado por la FR, que sería de 128, ¿sí? Pues ya lo tenemos todo esto, de forma que nos queda esto, lo podemos pasar al otro lado, por tanto nos quedaría 1 menos D igual a 2,5 por 128, y luego esto dividido entre 800, y ahora la D que está negativa la pasamos al otro lado, y esto aquí, ¿no? Por tanto sería 1 menos 2,5 por 128 entre 800 igual a D. Por tanto, esta parte de aquí lo paso restando al otro lado, ¿sí? Lo paso restando, por tanto me queda 1 menos esto, y la D que estaba negativa la paso al otro lado, en este caso como positiva. Y por tanto resolvemos la D. Si hacemos este cálculo, la D nos va a salir igual a 0,6 metros. Pues ya lo tendríamos resuelto. Lo hemos resuelto por la ley de la palanca. Todos estos datos los tenemos que simplificar en una palanca simple de primer género. Y lo tenemos todo, la FR, la FA, la distancia B, y me falta la distancia A. Pues aplicamos la ley de la palanca. Lo resolvemos, la incógnita, pues 0,6. Pues el hombre se podría colocar hasta 0,6 metros del extremo sin que llegara a volcar el tablón, ¿sí? Si se colocara más al extremo, pues entonces sí que volcaría. Este sería justo el límite de equilibrio, los 0,6 metros. Bien, pues esa sería la distancia mínima a la cual se podría colocar el hombre sin que llegara a volcar el tablón. Venga, pues esto era este ejemplo 7. Vamos a ver ahora el ejemplo 8. Venga, vamos a ver ahora el ejemplo 8. Venga, otro ejemplo que os ponen bastante en los exámenes es este problema. Del alumno con la báscula esta, que es una cosa muy rara, pero bueno, imaginaros que tenemos un alumno como aquí, que está volcado boca abajo, con una báscula en la cabeza y apoyado boca abajo, ¿no? Bueno, una cosa rarísima, pero bueno, no creo que os encontréis esto en la vida real. Pero ¿cómo sería esto? Tendríamos el alumno con la báscula en la cabeza aquí y el punto de apoyo, ¿no? Por tanto, ¿cómo sería esta primera situación que tenemos? Tenemos que hay un peso, ¿sí? Que sería nuestra fuerza de resistencia, ¿sí? Y luego en la cabeza la báscula ejerce una fuerza, ¿sí? Para mantener el sistema, que es lo que nos marcaría la fuerza, que sería la fuerza aplicada, ¿no? Tendríamos una fuerza aplicada que es la que estaría haciendo pues la báscula, ¿no? Para aguantar y que no se hundiera esto, ¿no? Por tanto, el peso del hombre sería, o del alumno, sería esta FR, que nos dicen que el alumno es de 850 newtons, ¿sí? Por tanto, ya lo ponemos. Por tanto, 850 newtons, y tenemos, por tanto, esta sería la FR. Por tanto, tenemos esta distancia que sería la distancia B, y esta distancia que sería la distancia A. Entonces, a partir de aquí nos dicen que la balanza en la primera situación marca 550, es decir, que la FA es de 550, la balanza está marcando 550. En la primera situación, el alumno de 850 kilos nos hace que la balanza esté haciendo una fuerza para arriba, nos marque 550 newtons. Y tenemos esas distancias. Nos dicen que D2 es de 110 centímetros. D2 es de 110 centímetros. Es decir, que esta distancia B la tenemos, es de 110 centímetros, ¿no? Tenemos la distancia D2 de 110 centímetros. No tenemos la otra distancia, yo no tengo la distancia A. Bien, esa es la primera situación. Y luego nos dicen que este alumno pues le coge por levantar la pierna y levanta la pierna que tiene aquí, en plan así película, y resulta que entonces lo que le ocurre es que su centro de gravedad cambia de estar aquí que teníamos al principio,
tenemos que el centro de gravedad ahora se ha desplazado. Se ha desplazado en una distancia que llamamos la distancia X. El alumno sigue pesando lo mismo, pero ahora la báscula no nos marca lo mismo. Dice que ahora nos marca 600 newtons. 600 newtons. Lo que nos marca la báscula. Bueno, es lo mismo, si vamos a dejarlo igual. Esto es la FA y esto es la FR. Venga, por tanto, ahora ya tendríamos pues esta situación, ¿no? Y a partir de aquí nos dicen que calculemos cuánto se habrá desplazado el centro de gravedad, ¿no? Por tanto, la primera situación, el alumno pesa 850, la báscula marca 550, es la fuerza aplicada, fuerza de resistencia, la distancia B la tenemos, pero la distancia A no la tenemos, ¿sí? Y a partir de aquí, luego levanta la pierna y resulta que su centro de gravedad se desplaza y a partir de aquí se desplaza a una distancia X y ahora la báscula nos marca otra cosa. ¿Cómo lo podemos resolver esto? Pues vamos a aplicar la ley de la palanca y lo vamos a aplicar en las dos situaciones para hacer un sistema de dos incógnitas que podamos resolver, ¿no? Por tanto, en la primera situación decíamos A por FA es igual a B por FR, ¿no? Estos ejercicios de la báscula siempre se responden igual, ¿eh? Ya os digo, son ejercicios a veces muy raros, pero siempre los vais a tener exactamente igual. Por tanto, ya veréis que los exámenes, pues en los últimos 5 años, pues a lo mejor ha salido 3 veces, ¿sí? Un ejercicio de este tipo. Por tanto, siempre son los mismos ejercicios, es que sepáis resolver cada uno de estos tipos de ejercicios. Venga, por tanto, primero, esto se resuelve siempre de la misma manera, con el equilibrio, con la ley de la palanca. Por tanto, A por FA igual a B por FR. Primero, A, ¿cuál sería la distancia A? Pues no la tenemos. A multiplicada por FA, ¿cuál sería la FA? 550, es igual a B, que es una distancia de 110, multiplicada por FR, que son 850. Pues ahora ya calculo A, ¿no? Sencillamente es aislar esto. Conseguimos con esto la distancia A. Por tanto, la distancia A en este caso sería de 170 centímetros. Ya tengo la distancia A. La primera situación me ha servido para conocer la distancia A, que era la primera incógnita que tenía. Porque si yo intento conocer la X directamente aquí, me va a faltar la distancia A y la X, me van a faltar dos cosas. Por tanto, ya tengo la distancia A. Para eso me ha servido la primera situación. Nos pasamos a la segunda situación. Ahora volvemos a aplicar la ley de la palanca. ¿Aquí cuál es la distancia A? Eso es la situación 1 y eso es la situación 2. Por tanto, ahora la situación 2. La A es... ¿La A cuánto es? Es lo mismo de antes, ¿no? Es la misma distancia, es la longitud. El alumno sigue midiendo lo mismo. Por tanto, 170 centímetros. Un alumno de 170 de altura. Por un peso que nos marca la báscula ahora, ¿de cuánto? FA, FR, la distancia A es la misma y la distancia B, pues ahora es esto más X. Por tanto, 170 por la FA, que son 600. Y esto es igual a la distancia B, que ¿cuánto sería la distancia B? Pues la distancia B son 110 de antes más los X, ¿no? Por tanto será 110 más X. La distancia B ahora es los 110 que ya teníamos antes, pero más los X que se ha desplazado el centro de gravedad. Por tanto, 110 más X multiplicado por la distancia B, por la fuerza FR, que la fuerza FR sigue siendo de 850. Pues ya está, tenemos una ecuación con una sola incógnita que sería la distancia X. Pues ahora se trata de irlo resolviendo. Sería 170 por 600, luego lo divido entre 850, 110 más X, ¿no? Y luego este 110 lo paso restando. Por tanto, 170 por 600 entre 850 menos 110 es igual a X. Pues ya tenemos resuelto el ejercicio. Tenemos que conseguir este valor de X. Y si aislamos esta X, esto nos tiene que dar igual a 10 centímetros. Nos tiene que dar igual a 10 centímetros, ¿no? 170 por 600 entre 850, luego le resto 110. Perfecto. Venga, por tanto, la distancia a la que se ha desplazado el centro de gravedad es una distancia de 10 centímetros. Será una distancia de 10 centímetros, la distancia que tenemos ahí.
Venga, perfecto, pues sería esta distancia de 10 centímetros. Pues ya lo tendríamos resuelto. Pues este era el ejemplo 8. ¿Vale? Ya os digo que también este suele salir bastante en los exámenes. Ya veréis con las preguntas de examen, yo os haremos en la clase en directo, resolveremos un par o tres de modelos de examen de años pasados. También os daré las respuestas de otros anteriores, ya practicaréis mucho y ya veréis que siempre son un poco los mismos tipos de problemas, pero tenéis que saber muy bien resolver cada tipo de problema. Venga, vamos a hacer ya lo último para esta clase, vamos a hacer las preguntas tipo test. Venga, vamos a hacer las preguntas tipo test. Estas son preguntas de exámenes que os he copiado algunas para que tengáis alguna idea antes de ponernos a hacer los exámenes, que lo haremos en la clase en directo. Tenéis aquí algunas preguntas de examen que las he copiado para que las podamos hacer durante el dossier. Venga, primera pregunta. Respecto a esto que hemos estado trabajando de las palancas. Dice, indica cuál de las siguientes afirmaciones referentes a las palancas son correctas. Primera, dice, la ventaja mecánica de una palanca de primer género es siempre igual a 1. ¿Es verdad esto? No, decíamos que las de primer género tenían el fulcro en medio, ¿no? Y por tanto dependían de cuál era la distancia A y B para si la ventaja mecánica, ¿sí?, fuera igual a 1, o podía ser mayor de 1 o menor de 1, ¿no? Por tanto, en una palanca de primer género siempre es igual a 1, falso. Puede ser mayor de 1, menor de 1 o igual a 1 si A y B son iguales. La B dice, en una palanca de primer género la distancia entre el punto de soporte y el punto de aplicación de la resistencia, vamos a ponerlo así, dice, la distancia en una de primer género, la distancia entre el punto de soporte y el punto de aplicación de la resistencia, es decir, B, es siempre mayor que la distancia entre el punto de soporte y el punto de aplicación de la fuerza aplicada, es decir, A. En una palanca de primer género siempre B es mayor que A. No, puede ser igual, puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? Puede ser de las tres maneras. Por tanto, la B tampoco es correcto. Luego, 3. En una de segundo género, la ventaja mecánica siempre es menor de 1. En la de segundo género decíamos que la resistencia estaba en medio y que la aplicada estaba en el extremo, ¿no? Y que la ventaja mecánica de la de segundo género siempre era, mayor de 1, ¿sí? Siempre la de segundo género es la que nos ayuda a ahorrarnos esfuerzo. Y luego la D dice, en una de segundo género, al realizar el movimiento el recorrido de la resistencia es menor que el de la fuerza aplicada. ¿Es verdad esto? En una de segundo género el recorrido de la resistencia es menor que el de la fuerza aplicada. Vamos a verlo. ¿Cuál sería el recorrido de la resistencia? Este. Y el recorrido de la fuerza aplicada, esta otra. Pues sí, es verdad que el recorrido de la fuerza de resistencia es menor que el recorrido de la fuerza aplicada, porque el recorrido de la fuerza aplicada es más largo, por eso nos cuesta menos, porque lo podemos hacer a lo largo de más recorrido, ¿sí? Por eso tiene una ventaja mecánica mayor de 1. Bien, pues por tanto esta primera pregunta pues sería la D. En esta primera pregunta sería la D. Bien, segunda pregunta. Dice, calcula la ventaja mecánica del remo de la figura. Venga, tenemos este remo. ¿Sí? Esto es la barca. Venga, y a partir de aquí nos dan en el dibujo, bueno, no sé muy bien, pero nos ponen las distancias. Esto sería 1,8, esta distancia de aquí, y esta distancia de aquí sería de 0,6. Venga, nos dice que calculemos la ventaja mecánica. La ventaja mecánica, la forma más fácil de calcularla, decíamos que era A entre B, ¿no? La relación entre A entre B o entre FR entre FA, ¿no? Por tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Pues mirar a ver cuál es la A y cuál es la B. En este caso, ¿cómo era lo de la barca? Decíamos que el punto de apoyo utilizábamos el agua como resistencia, ¿sí? Es el punto de apoyo. Luego la fuerza la hacíamos en este extremo, fuerza aplicada, y la resistencia era el enganche de la barca con la pala, que era lo que luego yo esa resistencia la movía y así movía la barca, ¿no? Por tanto, esas son las distancias. De forma que la distancia A, ¿cuál es? La distancia A es esta. Esto es la distancia A. ¿Y la distancia B cuál es? La distancia B es esta. Por tanto, la distancia A es de 1,8. No, perdón, la distancia A
digo, es de 1,8 más 0,6, ¿no? Sería de 2,4. Toda la distancia es la distancia A, 2,4. Y la distancia B sería de 1,8. Por tanto, A es 2,4, B sería de 1,8. Pues ya lo tenemos todo para calcular la ventaja mecánica. Sería 2,4 dividido entre 1,8. 2,4 entre 1,8 es igual a 1,3 periódico. Tendríamos 1,3 periódico como ventaja mecánica. ¿Sí? 1,3 periódico. Venga. Entonces, esa es la segunda pregunta. Vamos a hacer la tercera pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes sistemas constituye una palanca con ventaja mecánica mayor que 1? ¿Cuál de estos sistemas son una palanca con ventaja mecánica ahora mayor de 1? Dice, los remos de la barca. Los remos de la barca decíamos que era siempre una palanca de segundo género con ventaja mecánica siempre, por tanto, mayor que 1. Por tanto, ¿es verdad que los remos de la barca tienen ventaja mecánica mayor que 1? Sí, esto es correcto. La A es correcta, es multirespuesta, ¿eh? Hay más de una correcta. Dice la B. Dice la flexión del pie en la articulación del tobillo. ¿Cómo era lo del pie? Lo del pie era que yo tenía el punto de apoyo, aquí estaba la fuerza de resistencia y aquí la fuerza aplicada, ¿no? ¿Sí? Por tanto, la flexión del pie en el tobillo también es una palanca de segundo género y por tanto también tiene ventaja mecánica mayor que 1. ¿Sí? Luego, la flexión del codo en el brazo antebrazo. La flexión del codo en el brazo antebrazo. En el brazo decíamos que la del brazo era una palanca que nos perjudicaba, ¿no? La del brazo era una palanca donde teníamos la fuerza aplicada aquí, el punto de apoyo y la fuerza de resistencia aquí. Por tanto, era una palanca de tipo de tercer género. Por tanto, la ventaja mecánica siempre era menor de 1, ¿eh? La del brazo, la articulación en el codo del brazo antebrazo, era una palanca de tercer género. Y las pinzas, la B, también era de tercer género. Las de tercer género siempre tienen ventaja mecánica menor de 1. ¿Sí? La de primer género puede ser mayor, menor o igual a 1. La de segundo género siempre es mayor que 1. Y las de tercer género siempre es menor de 1. Bien, por tanto, la 3 sería la A y la B. Venga, vamos a ver la 4. Pregunta 4. Nos dice, en una palanca de primer género, vamos a hacer el esquema para tenerlo en la pizarra rápidamente. Primer género decíamos que era fulcro, fuerza, resistencia, fuerza aplicada. Segundo género era fulcro, fuerza de resistencia, fuerza aplicada. Tercer género era fulcro, fuerza aplicada, fuerza de resistencia. Esta siempre era ventaja mecánica, que podía ser o 1 o mayor que 1 o menor que 1. Esta siempre era ventaja mecánica mayor que 1 y esta siempre era menor de 1. Entonces nos dice, en una de primer género la fuerza aplicada y la de resistencia siempre tienen el mismo módulo. En una de primer género la fuerza aplicada y la resistencia siempre son iguales. Pues no tiene por qué. Dependerá de lo largo que es A y B. Decíamos que si son iguales, entonces la fuerza aplicada y la de resistencia van a ser iguales. ¿Sí? Van a tener el mismo módulo. Eso sería verdad. Si la distancia A y B son iguales. Pero decíamos que si la distancia A era mayor, entonces la fuerza aplicada iba a ser menor que la de resistencia, ¿no? Por eso teníamos ventaja mecánica mayor que 1. Por tanto, esto no es cierto. La fuerza aplicada de la resistencia puede ser que tengan el mismo módulo, si A y B son iguales, pero puede ser que que sea mayor la fuerza aplicada que la de resistencia, si la distancia A es mayor que la B, o puede ser que sea menor, ¿sí? O puede ser que tengan menos fuerza aplicada, que tengamos que aplicar más fuerza aplicada que fuerza de resistencia, ¿no? Podría ser de las tres situaciones, por tanto no es correcto. La B dice, en una de segundo género, al realizar el movimiento, el recorrido de la resistencia es mayor que el de la fuerza aplicada. En una de segundo género, ¿el recorrido de la resistencia es mayor que el de la fuerza aplicada? No, en una de segundo género, el recorrido de la resistencia es menor que el de la fuerza aplicada. Es menor que el de la fuerza aplicada. Bien, y en la siguiente pregunta, la C dice, en una de tercer género, la distancia entre fulcro
y fuerza aplicada es menor que la distancia entre fulcro y resistencia. En la de tercer género, la distancia entre fulcro y fuerza aplicada, es decir, la distancia A, nos dice que es menor que la distancia entre fulcro y fuerza de resistencia, es decir, la distancia B. ¿Es verdad esto? Sí. En una de tercer género, siempre esta distancia, la distancia entre el fulcro y la fuerza aplicada, es menor que la distancia entre el fulcro y la fuerza de resistencia. Siempre será menor. ¿Sí? Por tanto, la C es correcta. Y por último, la D dice, en una de segundo género, la distancia entre el punto de soporte y la resistencia, en una de segundo género, la distancia entre el punto de soporte y la resistencia, es decir, A, es mayor que la distancia entre el fulcro y la fuerza aplicada. ¿Es verdad esto? No, perdón. Esto es B, esto es A. Nos dice, en una de segundo género, la distancia entre el punto de soporte y la resistencia, es decir, la distancia B, quiero decir, es mayor que la distancia entre el fulcro y la fuerza aplicada, es decir, la distancia A. No, no será mayor, siempre será menor. Por tanto, la D no es correcta, sería siempre menor. En una de segundo género, la distancia siempre es menor. Bien, pues, vale, pues esta sería la pregunta 4 de las tipo test. Decimos que es la C, la correcta sería la C. Todas las demás, pues no serían correctas. Bien, pues vamos a dejarlo aquí por hoy, vamos a dejarlo aquí en este vídeo y seguiremos, nos quedan 2 vídeos más de la parte del primer tema de mecánica. Hemos visto ya los ejercicios de mecánica clásicos, luego toda la parte de palancas en este vídeo y los últimos ejercicios, y nos quedará la parte de gravedad y equilibrio y la parte final de la ley de Hooke y toda esta parte de elasticidad. Y luego ya empezaremos con la parte de audición y producción de voz. Bueno, pues lo dejamos aquí y nada, hasta el próximo vídeo.